Dios les bendiga. Iglesia, buenos días. Está como frío esto. Buenos días. Eso. La mañana fue un tiempo muy especial. Dios se manifiesta en todo lo que hacen sus hijos, y estos temas que se están presentando son temas que no son de hombres. A veces vemos que de pronto se generan agendas humanas interesantes, bonitas, agradables, pero las agendas de Dios son poderosas, y hoy, el día de hoy, es una agenda de Dios. Bendito sea Dios por la vida de los pastores, porque se dejan utilizar. Démosle gloria a Dios con un aplauso por la vida de ellos. Y el tema de hoy es el día del perdón y de la reconciliación con Dios. Es un tema donde hoy rompe Dios cadenas en sus vidas, en mi vida, en nuestras vidas, porque eso es lo que desea Dios. Dios desea que nosotros tengamos libertad. Dios desea, a través de su verdad, de su palabra, eso dice su palabra, que tengamos libertad. Muchas veces venimos a la iglesia con cadenas, con cargas, y esas cargas lastimosamente muchos se las vuelven a llevar. Y preguntan: ¿por qué Dios no soy sano? ¿O por qué de pronto Dios no tengo empleo? ¿O no me salen los contratos? Las puertas se cierran. ¿Por qué todo se vuelve infructífero? Y a veces son ataduras que no hemos evidenciado, pero que Dios quiere que su pueblo sea libre. La palabra de Dios dice que en la sobreabundancia del fruto hay gloria para Dios, y Él quiere que nosotros seamos fructíferos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Qué bendición. Y es ahí donde Dios me pone una palabra muy especial y me llena en el corazón esta revelación que Dios quiere que su pueblo escuche, y trasciende desde los principios, cuando Dios crea el mundo. Y Dios crea el mundo con propósito. Crea a Adán y crea a Eva, y los hizo con una excelente intención: que tuvieran dominio sobre todas las cosas, que tuvieran una vida en la cual mostraran ese gran Dios que nosotros tenemos, ese poderoso Rey que ha hecho todas las cosas, y glorificarlo por siempre. Pero lastimosamente fallaron, y Dios no se rinde en el proceso. Nunca se ha rendido, nunca se rendirá, y sigue utilizando hombres en su proceso para redimirlos, para redimir además personas, para que vengan a los pies de Él. Y en ese proceso dice la palabra que conoce a Israel en el desierto y lo trae al monte Sinaí. Y cuando lo trae, Dios comienza a hablarle directamente a sus hijos. Él quería una nación libre, una nación santa, una nación bendecida, y por gracia lo liberó de la esclavitud a cada uno de ellos, pero con propósito de que dieran a conocer a las demás naciones su nombre, a que conocieran ese gran Rey, ese poderoso Rey de Israel. Y ellos venían de una descendencia, de unos ancestros preparados para esta verdad y para esta misión. Y esto nos remonta
a cómo vivían esos ancestros. Vivían en toldos en el desierto, en carpas, y en diferentes carpas se reunían y comenzaban a producir frutos, alimentos para ellos, para abastecerse entre ellos, para que ellos estuvieran bien. Y entre esos ancestros Dios llamó a Abraham y a Sara. Abraham y Sara entendieron el plan de Dios y aceptaron su plan y obedecieron y tenían esa intimidad con Él. Hace 8 días que Dios nos hablaba a través del pastor de la familia, nos decía la importancia de la intimidad. Y yo creo que muchos salimos emocionados, pero pocos tuvieron la constancia de tener esa intimidad con Él. Y Dios quiere borrar eso. Y nos da nuevas oportunidades. Y nos da nuevas oportunidades para que nos acerquemos a Él. Abraham vivía en una sociedad patriarcal. Una sociedad que tenía un concepto de redención y que sabía y entendía el concepto de la redención. Y ese concepto, en el contexto histórico, lo que hacía era que el patriarca, y vamos a suponer que yo soy el patriarca y ustedes son mi familia, hermanos, primos, hijos de mis hermanos, personas allegadas. Y mi responsabilidad era velar porque todos estuvieran bien, porque todos tuvieran absolutamente todo: alimento, ropa, bienestar, que todos estuvieran bien. Y esa es mi responsabilidad como patriarca. Y cuando alguien padece alguna dolencia, yo voy como patriarca y lo cobijo y lo traigo nuevamente al hogar. Y si había un pago de deuda, yo voy, pago la deuda y traigo nuevamente a casa a mi familiar. Si había un secuestro, era mi deber ir y salvar, rescatar y traerlo nuevamente al hogar, a casa, traerlo a casa. Dios así lo dejó claro con su familia, con su pueblo, con sus hijos. Y Dios lo expresó en la palabra cuando dice en Éxodo 6:6: te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Le decía Dios a Israel. Y en Isaías 43:1 dice: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice Dios. Y en Lucas, en Zacarías, con el profeta, con el sacerdote Zacarías, pone una profecía y en sus palabras dice en Lucas 1:6-8: porque ha venido a redimir a su pueblo. Esa reintegración del núcleo familiar, del marginado, es redención. Eso es redención. ¿Y qué pasaba cuando el patriarca moría? Dice que lo sucedía el primogénito. Y aquí pasa algo particular. Hoy nuestra cultura, si algo le pasa a nuestros antepasados, hay discusiones por herencias, hay peleas por objetos, por cosas, hay desunión
A veces las uniones solamente están en los padres y no está en Dios. Cuando llega una Navidad y hay una repartición, los hermanos comienzan a pensar: ¿qué le dieron al otro hermano? ¿Le dieron más? Si le dieron más, se llenan de dolor, de tristeza. Si le dieron menos, se llenan de alegría. Y nuestros ancestros, los ancestros de Israel, tenían un concepto diferente, porque al primogénito, cuando era bendecido más que a los demás se alegraban. Y se alegraban porque el primogénito tenía la responsabilidad de salvar, de redimir. ¡Qué gozo! Cuando el primogénito se llenaba las arcas, porque con eso me va a rescatar el día de mañana. Esa es la historia, esa es la cultura que Dios nos ha entregado a través de nuestros ancestros. Bíblicamente, Dios es nuestro Padre y nosotros somos su casa, sus hijos, su familia. Qué bendición. Y ahí es donde viene la importancia de la redención. Y en el significado hebreo, la redención significa Gaal. Y en otras palabras, es el pariente más cercano que entrega, compra, rescata, venga para traer los demás a casa. Y aquí es donde yo quiero partir el mensaje en dos puntos, dos enseñanzas, para que nos vayamos de aquí extremadamente bendecidos. Y la primera: Dios ha pagado el precio por ti. Éxodo 4, 22, 23 nos muestra quién era el primogénito de Dios. Muchos pensaron que era Jesús, pero en Éxodo nos muestra: entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Israel tenía esa responsabilidad de primogénito. Dios le dio los recursos a Israel, la abundancia de recursos para que redimiera a su pueblo, a otras naciones, para que los trajera a casa. La prosperidad de Israel no es en vano, y todos hoy vemos esa gran prosperidad. Dicen que donde hay un judío hay prosperidad, lo vemos, pero tenía un sentido de rescatar, de traer los demás a casa. Pero Israel falló en algunas ocasiones, otras ocasiones lo hizo, utilizó esos recursos para redimir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y en la medida que Israel se hundía, fallándole a Dios, Dios no se cansaba de insistir en su propósito. Y trae a otro primogénito unigénito, nuestro amado Jesús. Y dice en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo. Dios pagó el precio por ti. Algo invaluable, algo incalculable. Dio la vida de su Hijo por ti. ¿Y cuántos no reconocemos ese acto tan especial de Dios?
cuando le seguimos fallando, cuando somos constantes en alejarnos de casa, estamos desconociendo lo que Dios hizo por ti. Pagó el precio, ya todo lo que debías, todo pecado fue borrado, todo lo que debes fue cancelado para traerte a casa. Y eso es lo que yo quiero que entiendan hoy, lo que yo sé que Dios quiere que entiendan hoy. Dice Dios en el Salmo 135:8 que Él nos rescata de los problemas. A los primogénitos de Egipto hirió de muerte, tanto a hombres como animales. Y Él rescata también nuestra vida. En el Salmo 103:4 nos dice: Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. ¿Cuántas veces no ha protegido, no ha liberado esos cautivos en depresión, que de pronto buscaban quitarse la vida y Dios los rescató? Dios lo ha hecho antes y lo hace ahora y lo hará. No hay que abusar de eso. Dice que rescata del enemigo, nos rescata del enemigo. En Salmo 107:2 dice: que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. ¿Cuántas situaciones que necesitábamos protección o necesitamos protección? Dios está ahí redimiendo. Esta semana en la iglesia Dios ha enseñado acerca de la declaración a través de los mensajes de los miércoles, y es una bendición estar viniendo a casa a escuchar su palabra. No subestimen eso. Ayer fue un tiempo especial en el ayuno. Dios quisiera que esto estuviera lleno, pero hablamos ayer, solamente venimos 10, 5, vengan los que vengan. Dios nos va a utilizar los que estemos acá, los que estemos buscándolo en intimidad, los que estemos leyendo su palabra, porque Él quiere libertad para su pueblo, y en su palabra hay libertad. Él dice en Jeremías 23:29: ¿acaso mi palabra no es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Su palabra tiene poder, su palabra tiene poder. Las declaraciones que hacemos son importantes, cuidado con ellas, pero adicional y más poderoso es la palabra de Dios. Y hoy va a haber rompimiento de cadenas, y yo quiero que lo creas, yo quiero que lo creas. Y les pido que me acompañen en esta declaración y repitan conmigo de Colosenses 2:14-15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo espíritu enemigo que te quiera atacar, que te quiera decir que tú no puedes, es mentira. Dios lo dijo, y entiéndanlo así, no lo digo yo, es su palabra. Y Él dice: nadie te puede cobrar nada, porque yo ya pagué el precio por ti. Tienen que tomar esa palabra y declararla, tiene poder esa palabra, y quebranta circunstancias. Y es ahí donde viene el segundo punto. Debemos traer a otros a casa.
Dios tenía una intención del conocimiento de la palabra. Y no solamente es para la libertad de nosotros, sino que traigamos a otros a casa. Otros que están necesitados necesitan venir a casa. Y hay 3 historias que les quiero compartir. Y una es la de Abraham. En un momento, Abraham estaba con su sobrino Lot. Para unos de pronto Lot era un hombre necio, pero yo diría que era un hombre diferente a Abraham. Y él escogió estar en Sodoma. Y llegó en un momento y atacaron Sodoma y se llevaron a varias personas de Sodoma, y entre esos a Lot. Y le llega a los oídos de Abraham la situación y le dice: Abraham, han secuestrado muchas personas de Sodoma y entre esos está tu sobrino Lot. Él preocupado, creo yo, que por ese amor, ese cariño que se tenía, pero además de eso, creo firmemente que Abraham entendía la importancia de ser patriarca y la responsabilidad que tenía con su pueblo. Y en ese momento prepara a 300 hombres, o algo más de 300 hombres. Dice: hombres idóneos para ir en pro de ese rescate, y va y libera a Lot. Y se viene con unos recursos y otras bendiciones, pero va y libera a Lot y lo trae nuevamente a casa. También está la historia de Noemí en Ruth. Noemí tenía una familia, creo que feliz, casada, tuvo sus 2 hijos, se apartó de la ciudad por un tiempo y lamentablemente le fue mal. Hoy cuántas historias de familiares que se van por el mundo a conquistarlo, a explorar, y no les va bien, y se parecen a Noemí. Ella perdió a su esposo, pierde a sus 2 hijos, queda con sus 2 nueras, y dice la historia que regresa con una de las nueras a casa, a su pueblo, con Ruth. Pero cuando llega sin nada, y muchos tuvieron que mirarla de manera indigna, pensar en ella que era un fracaso, y ella con vergüenza llegar sin nada a casa. Pero vos entendía la importancia de la redención y llama a uno de sus familiares y lo sienta, y llama a otros testigos y le dice: o tú puedes redimirla, o si no, yo la voy a redimir, para pagar el precio por su propiedad y devolvérselo, y que vuelva a sus generaciones. Y esto llegó a los hijos de Ruth. Hay otra historia en Oseas, y Dios le dice al profeta Oseas: ve, redime a esa mujer adúltera, ve, paga el precio por ella y te casas con ella. Una prostituta que hoy en día también tenemos esa mala costumbre de rechazar poniéndole títulos a la gente, pero para Dios todos somos iguales. El profeta se casa con ella y tiene 3 hijos. Y pensaríamos que comenzó el momento ideal de una familia ideal, pero lastimosamente no.
ella volvió a su pasado, volvió a sus pecados y se apartó de su familia, de sus hijos. Pudo más su pecado que el mismo amor hacia sus hijos o hacia su esposo. El profeta fue otra vez en ese diálogo con Dios, y Dios le dice: regresa donde ella está, búscala y rescátala, paga otra vez el precio, redímela. Qué insistencia la de Dios para rescatarnos, para traernos a casa otra vez. No podemos abusar de eso, pero valoremos ese Dios maravilloso que ha tenido misericordia de nosotros, de tantas faltas que hemos cometido, para traernos a casa. Y en un momento el profeta, me imagino a su mujer prostituyéndose y los demás queriendo pagar el precio para acostarse con ella, y él pagó el precio para traerla a casa. Qué bendición. Es fácil cuando es un familiar el que tenemos que rescatar. A veces, por nuestras circunstancias, carácter, personalidades, luchamos con eso y se dificulta, pero se hace más fácil que rescatar a un desconocido. ¿Desconocido para qué? ¿Por qué? Y nos encerramos en nuestra burbuja. Y Abraham era un hombre especial, y Dios en esta historia muestra el ejemplo de Abraham, y dice que Abraham estaba en un momento esperando debajo de un árbol en una sombra, y ve 3 extranjeros. Y en Génesis 18 nos cuenta la historia que cuando ve esos 3 extranjeros, Abraham se levanta y corre hacia ellos. Y la cultura judía dice que cuando los ancianos corrían o corren, es deshonra. No hay ancianos corriendo. Y hay 2 historias más, como la de Abraham, Esaú, cuando iba a encontrarse con Jacob, y la del padre del hijo pródigo. A Abraham no le importó humillarse y tener deshonra para ir por esos extranjeros. Él sabía la importancia que era de redimir a los demás, a que otros conocieran de su Dios y tener la posibilidad en su atención de que otros entendieran cuál era su Dios. Claro, esos 3 conocemos la historia, y era Dios y 2 ángeles, pero creo que Abraham no lo sabía, no de manera personal. En el espíritu creo que hay un entendimiento especial. Abraham lava los pies de aquellos hombres, algo parecido a nuestro Señor Jesús, del ejemplo de servir. Y los ubica y va donde su esposa Sara y le dice a Sara en Génesis 18:6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 3 medidas equivalen a entre 23 y 33 kilos de pan. Aquellos que han tenido experiencia con el proceso de hacer pan saben lo complicado en esa cantidad.
¿Por qué esa cantidad? Si solamente son 3 extranjeros y van de visita, es temporal, ¿por qué esa cantidad? Pero Abraham lo entendía. Abraham y Sara lo entendían. Y Jesús nos enseña sobre esto y nos dice: aprendamos de ellos, aprendamos de Abraham. Y nos lo dice en Mateo 13:33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta relación no es coincidencial. Yo creo que Jesús estaba diciendo: el reino de los cielos es como Abraham y Sara, que no les importó a 3 extranjeros servirles para redimirlos. Y hoy Dios nos ha hecho ese llamado. Somos libres, somos libres. Por la sangre de Jesús somos libres. Pero ¿qué vamos a hacer con esa libertad? ¿Qué va a pasar con las viudas? Con los huérfanos, madres solteras, enfermos, encarcelados, con esas personas que durante tantos años nosotros hemos rechazado. Hemos rechazado por tantas justificaciones. No tenemos tiempo, no tengo deseo, no creo que sea merecedor de mi ayuda. Yo quiero invitar al pastor David a que me acompañe y que en este último tiempo hagamos un acto ceremonial, un acto de libertad, entendiendo que Dios quiere que esas cadenas sean rotas completamente. Y entendiendo que en esa libertad tenemos una responsabilidad de redimir. Somos sus hijos y Él quiere que traigamos a otros a casa. Damos gracias al Señor por su palabra. Aquel a que el Hijo liberare será realmente libre. El día del juicio final, Mateo 25, nos dijo el Señor Jesús: Él vendrá y dirá: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero y me dieron albergue, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, me sanaron, estuve en prisión y me acompañaron. El Señor espera que nosotros seamos comprometidos con su propósito de redención. Y para poder redimir, necesitamos valorar la redención que Dios nos ha dado, el perdón, la reconciliación a través de Jesucristo. Aquel a que el Hijo liberare será realmente libre. Y por eso es importante que nosotros esta mañana, está oscuro, parece que fuera de noche, esta mañana nosotros declaremos la libertad que tenemos en Cristo. Y para esa libertad necesitamos confesarla, que se haga presente en nosotros la realidad del perdón, de la libertad de la culpa y de la condenación. Hoy hemos escuchado una enseñanza magistral donde nos han dado ejemplos del Antiguo Testamento, pero así como el día del perdón y la reconciliación que hoy estamos celebrando, hay una fiesta que se llama el Yom Kippur, una fiesta judía que representa la valoración de ese perdón, de esa reconciliación, de ese rescate que tenemos a través de nuestro Redentor Jesucristo. Esa es una redención que no se equivoca. Esa es una redención que nos alcanza
a todos. Por eso yo hoy quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y voy a leer dos pasajes del libro, uno del Éxodo y otro del profeta Joel. Y vamos a hacer un acto profético. Un acto profético es experimentar en nuestra realidad algo que de pronto no percibimos con nuestros sentidos, pero vamos a experimentar el perdón, la reconciliación, la libertad, la redención de Cristo. Éxodo 19:19 dice que a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Hoy vamos a emitir el sonido del cuerno del carnero. Y en Joel 2, capítulo 15 al 18, dice: toquen el cuerno del carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera, que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren a la entrada del templo y el altar, que oren: perdona a tu pueblo, Señor. Y nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, comprada con la sangre de Jesús. Así que hoy, al sonido del carnero, vamos a proclamar: perdónanos, perdona a tu pueblo, Señor. Vamos a proclamar: perdona a tu pueblo, Señor. Vamos a proclamar: no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. Es la oración que le hacían al Señor. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Así que este es un tiempo de contrición, de introspección, de mirar hacia adentro, de tener una perspectiva de nuestra condición, de recordar y reconocer nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestros errores, pero clamar al Señor, que es el único que borra nuestros pecados, que con su sangre, lo que era rojo como la sangre, se convierte en algo más blanco que la nieve. Que la sangre de Cristo hoy sea liberándonos, redimiéndonos de toda culpa, de toda condenación y de toda maldición. Vamos a escuchar el sonido del cuerno y vamos a declarar: perdona a tu pueblo, Señor. 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 Donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y esta es una tierra que está llamada a experimentar la gracia y el favor de nuestro Señor. Donde sobreabundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Y va a levantarse una nación santa, y va a levantarse una nación de profetas, y va a levantarse una nación de sacerdotes y sacerdotisas del Señor. Va a levantarse una nación nueva que honra la presencia del Señor. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de limpieza. Hoy es un día de alegría. Y ya sintiéndonos limpios, ya reconociéndonos la libertad
que tenemos por la gracia de Cristo, hay una segunda provisión de Dios para la iglesia, y es la presencia del Espíritu Santo. En Isaías se profetizó la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús inició su ministerio, estando en la sinagoga, la primera sinagoga, le dieron el rollo del libro de Isaías. Y él abrió el rollo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y esa unción es la unción prometida en Joel para toda carne, para jóvenes, para niños, mujeres, hombres por igual, para ancianos, para siervos y siervas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué el Señor nos unge? Para que podamos redimir, porque el propósito de Dios es redimirnos. El Señor nos unge para que podamos nosotros ser esos instrumentos que compartimos a otros acerca de esas riquezas que Dios tiene para redimir a nuestros familiares, a nuestra familia nuclear, a nuestra familia extendida, a nuestros amigos, a los miembros de la iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Estamos llamados para redimir, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ni solamente en nuestros deseos humanos. Necesitamos la unción y la presencia de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y hoy queremos que usted se lleve una porción de aceite para ungir. Una provisión, los profetas tenían una provisión de aceite siempre disponible para ungir. A la iglesia primitiva se le dio la dirección de que si alguien estaba enfermo, lo ungieran con aceite, que era representación del Espíritu Santo, y de manera sobrenatural era sanado. Ese aceite que nos libera, ese aceite que nos sana, ese aceite que es la presencia de la obra del Espíritu Santo. Qué bueno que cada uno de ustedes lo tenga como miembro de esta iglesia, como parte de esta comunidad. Redimido para redimir, llamado para llamar a otros, para que podamos caminar en sus propósitos. Y sabes, yo hoy siento que Dios quiere sanar, que Dios hoy quiere liberar. Muchos pecados, cuando vemos en el Evangelio, eran consecuencias a obras de las tinieblas, a maldiciones. A veces también eran consecuencias a pecados, a puertas abiertas, a palabras que de pronto uno profirió o a hechos que de pronto uno hizo, a puertas que de pronto uno abrió para que el enemigo cobrara una factura y tomara allí a un secuestrado. Pero hoy hablamos de libertad, hoy hablamos de liberación en Cristo Jesús. Y como hemos sido liberados, también seremos redimidos. Y yo quiero que tú repitas eso: como he sido liberado, también soy redimido y recibiré la recompensa, el regalo que Dios me da. Cuando hablaba mi hermano Jorge de la liberación de Lot, liberó a Lot de la esclavitud, estaba retenido, pero también vino con un botín de bendición. Y el Señor te libera, te sana y te da ese botín. Vamos a orar para que el Señor reprenda al devorador, aquel que ha querido traer enfermedad, aquel que ha querido traer ruina. Hoy es reprendido el devorador que quiere traer muerte, fracaso y frustración a tu vida y a tu familia. En el nombre de Jesús es reprendido todo espíritu de muerte, todo espíritu de ruina, todo espíritu de pobreza. Es rota toda maldición, es cancelada en el nombre de Jesús.
El Señor nos ha llamado a ser fructíferos. Y se cancela toda esterilidad en el nombre de Jesús. Se cancela toda enfermedad en el nombre de Jesús. Se cancela toda parálisis, toda limitación que el enemigo quiera poner en tu mente y tu corazón. Y en el nombre de Jesús recibe libertad. Y recibe este recuerdo del aceite de la unción, del aceite del Espíritu Santo, para que puedas entender que tienes todo lo que necesitas si Dios está contigo. Te ha liberado, nos ha liberado. No tendremos más mente de esclavo, sino mente de hijo de Dios. Y con su poder, creyendo en Él, todo es posible. Porque el que confíe en Él jamás será avergonzado. Vamos a recibir entonces el aceite como recordatorio que tenemos lo que necesitamos, la presencia del Espíritu Santo. Vamos a adorar Santo su nombre. Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar, quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Está cayendo su gloria sobre mí. Adora al Señor. Sanando Recibe heridas, la sanidad en el nombre de levantando al caído. Recibe las fuerzas. Su gloria está aquí. El cielo está llegando aquí. Está Está cayendo llegando la presencia del Señor a tu vida. su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Recibe más de la presencia del Señor. Recibe más de su presencia. Su gloria sobre mí. Recibe su gloria. Recibe el poder del Espíritu Santo. Sanando heridas. Está lleno del Espíritu Santo. Llénate más del Espíritu Santo. Su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Santo eres tú, Señor. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, rabablas. Su gloria está aquí. Hay ambiente de milagros. Hay ambiente de sanidad. Ya el Señor está sanando, está liberando. Y sabes, si alguien quiere recibir a Jesús, levante sus dos manos al cielo y repita fuertemente: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi vida para que me transformes, para que me guíes. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Gracias por redimirme. Dirígeme y ayúdame a ser un instrumento de redención, de salvación, de sanidad. Que donde vaya, tu presencia esté conmigo. Dirígeme todos los días de mi vida. Amén. Damos gracias al Señor.
Adora ahí al Señor. Levanta las manos al cielo y honra la presencia de Dios. Disfruta la presencia de Dios en tu vida, sanándote, restaurándote, dándote nuevas fuerzas, dándote nueva visión, dándote sanidad. Te adoramos, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos podemos levantar un aplauso de adoración por la palabra del Señor?